Bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal. En este domingo 24 de marzo, recordamos, amigos televidentes, una aclaración: hoy no vamos a tratar de política ecuatoriana, ni mucho menos. Vamos a tratar de algo que conmocionó al mundo, sobre todo al mundo católico, primero con la renuncia del Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, y luego la designación del nuevo Papa, el Papa argentino, el Papa latinoamericano, por primera vez un Papa latinoamericano, el Papa Francisco, quien a partir de su entronización ha generado alguna serie de mensajes que ha causado mucha expectativa en la Iglesia Católica y en el mundo también. Unos dicen, este es el Papa que va a emprender grandes reformas en la Iglesia Católica. Otros dicen, Papa latinoamericano, tendrá una gran incidencia en la geopolítica. Bueno, para analizar sobre estos últimos acontecimientos en cuanto a la designación de Francisco, esperanza para las Américas, hemos invitado a los siguientes personajes. Marcelo Fernández de Córdoba, doctor en jurisprudencia, diplomático de carrera con más de 40 años de servicio, ex embajador del Ecuador en el Vaticano. Federico Sanfeliu, jesuita, ex director de pastoral de la Universidad Católica del Ecuador, miembro del equipo pastoral jesuita de Solanda. Yatensi Bonilla, PhD en teología, escritor y catedrático universitario, vicepresidente de Semisud, institución educativa cristiana pentecostal. Bueno, le damos la bienvenida entonces a nuestros invitados, tanto a Marcelo Fernández de Córdoba, a Yatensi Bonilla, ya por fin lo pronuncié bien, siempre he tenido complicaciones con tu nombre, sobre todo en el acento, y a al padre Federico Sanfeliu. Muchas gracias, caballeros, por estar en este programa el domingo 24 de marzo para tratar este tema tan importante para el mundo y para la Iglesia Católica, evidentemente. Los invito entonces a ver un reportaje que hemos preparado que nos sirve para abrir este análisis y este debate. Veamos. Jorge Mario Bergoglio nació en Argentina en el año de 1936, primogénito de 5 hijos de padres inmigrantes italianos. Cuando terminó la secundaria, Bergoglio estudió y se diplomó de técnico químico, siendo solo a sus 21 años que decidió convertirse en sacerdote. Desde finales de la década de 1960, Bergoglio estuvo ligado a integrantes de la agrupación juvenil de resistencia peronista, Guardia del Hierro, misma que formaba parte de un movimiento que intentaba unir fe y política, conocido como Organización Única de Trasvasamiento Generacional, grupo que en los años 70 estuvo enfrentado con las opciones de izquierda. Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San Miguel, en 1972, profesor de la Facultad de Teología, consultor de la provincia y rector del Colegio Massimo. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de Argentina, cargo que ejerció durante 6 años. Jorge Bergoglio, durante la dictadura argentina de 1976 a 1983, manteniendo el cargo de provincial jesuita, fue vinculado con los secuestros de los sacerdotes Orlando Iorio y Francisco Yalix. Finalmente, la sentencia judicial lo eximió de cualquier culpabilidad, señalando según las evidencias que la actuación del cardenal no tuvo ninguna implicación jurídica. Sin embargo, Rodolfo Iorio, hermano del sacerdote secuestrado en aquellos años, dice que Bergoglio dejó desprotegidos de la autoridad provincial a los 2 raptados, desarmó las pastorales de Villa Miseria y dejó correr injurias sobre ellos. Varios testigos relataron que su actuación durante el proceso de reorganización nacional como sacerdote con poder político no solo no ayudó, sino que perjudicó a numerosos sacerdotes y laicos secuestrados, torturados y desaparecidos. En abril de 2010, su rol en la desaparición de sacerdotes y el apoyo a la represión habría sido confirmado por 5 testimonios: un sacerdote, un ex sacerdote, una teóloga, un seglar de una fraternidad laica que en 1976 denunció en el Vaticano lo que ocurría en la Argentina, y un laico que fue secuestrado junto con 2 sacerdotes. Bergoglio tuvo una reacción indigna ante estas acusaciones y atribuyó al gobierno el escrutinio de sus actos. El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. En 1998, Jorge Mario Bergoglio ocupó el cargo de arzobispo de Buenos Aires. En el 2001, el Papa Juan Pablo II lo designó cardenal. En el cónclave del año 2005, Bergoglio como papable fue uno de los candidatos a ocupar el cargo más alto en la Iglesia Católica.
Sin embargo, el religioso elegido fue Joseph Ratzinger, convertido en Benedicto XVI. El 13 de marzo de 2013, el cardenal Bergoglio fue elegido sucesor de Benedicto XVI, a las 19:06 del segundo día del cónclave, en la quinta ronda de votaciones. Así Bergoglio fue convertido en el Papa Francisco. Francisco es el primer Papa de América, perteneciente a la Compañía de Jesús, y aunque en el año de 1969 un tejido fue removido de su pulmón, médicos afirman que el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano goza de buena salud. Más de 130 mandatarios llegaron al Vaticano a felicitar personalmente al Papa Francisco, entre ellos el presidente Rafael Correa. Al terminar la misa inaugural del pontificado de Francisco, el mandatario ecuatoriano, visiblemente emocionado, abrazó al pontífice, le mostró una fotografía y conversó unos minutos. En su visita a Roma, Correa también participó de la entronización del Papa en el Vaticano. Este acontecimiento que vive el mundo lleva diversos análisis y reflexiones en todos los ámbitos, más aún cuando por primera vez en la historia se cuenta con un Papa latinoamericano, y la región vive profundos cambios a nivel de participación activa de los ciudadanos y gobiernos de izquierda que marcan caminos de confrontación con los clásicos poderes. Pulso Político, Javier Rosero. Gracias, Javier Rosero, por el reportaje. Bueno, comienzo con el señor embajador Marcelo Fernández. Recordamos que Marcelo Fernández fue embajador del Ecuador en el Vaticano durante los 3 últimos años del papado de Juan Pablo II. Y comienzo preguntándole al señor embajador Marcelo Fernández, la designación de este papa se ha dado en medio de una coyuntura que ha generado mucho ruido para la Iglesia Católica. Uno, el tema de la pedofilia, y el otro, los grandes escándalos financieros en el Vaticano. Y comienzo preguntándome, un poco aislándome del tema de la Iglesia, que ya vamos a entrar, si Iglesia Católica igual a Vaticano, ¿es más poder fundamentado en una doctrina religiosa o en un poder político? Marcelo Fernández, Córdoba. Muchas gracias. Yo creo que la pregunta es muy pertinente. Y pienso yo, luego de haber estado en el Vaticano, haber visto la gran labor del Papa Juan Pablo II, porque yo estuve los 3 últimos años, que prácticamente, a pesar de su mal estado de salud, pues fue el compendio de todo el pontificado. Yo creo que la actitud de los papas, la influencia de los papas, sobre todo a partir del siglo XX, es de orden doctrinario. Es decir, la influencia y el verdadero poder de los papas está en la fe. Y eso es innegable. Eso es innegable. Uno mira las grandes multitudes que acudían a Juan Pablo II, multitudes que no tiene parangón en la historia. 1 millón de habitantes en París, otro 1 millón de habitantes en Roma, con las reuniones de la juventud, en fin, manifestaciones multitudinarias que no iban a ver al soberano, porque el Papa es soberano absoluto del Estado del Vaticano, sino iban a ver al Papa representante de Cristo de la tierra, el Papa que iba a dar un mensaje de orden espiritual. Yo creo que ese es el verdadero poder que tienen los papas. Ahora bien, obviamente, en la Iglesia se combinan en cierto sentido 2 aspectos. El aspecto fundamental para mí es indudable, indiscutible, es el aspecto de la fe. Sin la fe, sin la doctrina cristiana, el Vaticano no existiría, ni el pontificado, ni la Iglesia Católica. Pero obviamente para poder manejar este inmenso conglomerado que son los católicos, que somos los católicos en el mundo, alrededor de 1.200 millones, la Iglesia necesita medios, y esos medios los utiliza para bien de la humanidad en términos generales. Obviamente que han habido dificultades. El tema del Banco del Vaticano, más que nada, ha sido explotado a mi modo de ver. Hubo razón, hubo fundamento en determinado momento con el caso del Banco Ambrosiano, lo que ocurrió, los suicidios, en fin, una serie de cosas, pero yo creo que ha sido un poco más explotado publicitariamente, porque evidentemente el Banco del Vaticano es un banco con una sola sucursal que está en el Vaticano, una oficina que si las vemos es muy simpático, porque es una torre medieval, y uno entra a la torre medieval y se encuentra dentro con unas oficinas ultramodernas, pequeñas pero ultramodernas, en donde funciona el banco. Obviamente el banco tiene un poco más de dependencias en otros pisos de los mismos edificios vaticanos. Claro que tiene un poder económico, la Iglesia recoge fondos para muchísimas cosas, eso es evidente, y pueden haber habido, y yo creo que hay más exageración que verdad. Sí, han habido algunas situaciones que no son tan claras.
Se habla inclusive de algo de lavado de dinero, pero yo no lo veo cómo puede hacerse lavado de dinero en el Banco del Vaticano, a menos que un administrador le use al banco a espaldas de lo que tiene que ser el banco. Entonces yo creo que esa parte vendrá un reajuste. Quizás lo que conviene es ser un poco más transparente en el caso del banco. Okay. No. En el otro caso, que los escándalos que a mi modo de ver sí han golpeado a la Iglesia Católica, es la parte de la pedofilia, que es un tema que nos llama muchísimo la atención. Y también este tema yo creo que no se lo ha dimensionado en lo realmente que significa. Es un escándalo muy grande por el significado que tiene, pero hay que pensar que la Iglesia como tal, son 1.200 millones de católicos, y aproximadamente, si no me equivoco, y el padre San Felipe me corregirá, hay alrededor de 500.000 sacerdotes. Entonces es una cantidad inmensa de sacerdotes que tiene la Iglesia, y que obviamente malos sacerdotes, no podemos decir otra cosa, pues que no cumplen sus funciones y han creado estos escándalos que afectan a la Iglesia. Ahora, Yatensi, sin duda, pero estos escándalos terminan restando credibilidad y terminan dañando la reputación de una iglesia. Si nos vamos hace más de 2000 años, Cristo y los discípulos, hubo un Judas, y por ese Judas no se descalifica a los discípulos, es verdad. Pero cuando ya hablamos de la iglesia contemporánea, Yatensi, estamos hablando de que de pronto la percepción que ha generado la iglesia católica, la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, a lo mejor es una iglesia más preocupada por la estructura y menos preocupada por la doctrina de Cristo. Bueno, yo creo que usted tiene toda la razón en su pregunta. Uno de los problemas serios que tiene el catolicismo romano es que no está creciendo. Se habla de que una gran deserción. Sí, está perdiendo muchos miembros, e inclusive sacerdotes que han cambiado su fe o su postura religiosa y yendo a otras posturas cristianas dentro de la gran hermandad cristiana, como los protestantes, luteranos, presbiterianos, pentecostales. Y esto es muy grave, y yo creo que uno de los puntos principales de la agenda de este Papa es precisamente cómo detener la pérdida de miembros dentro del catolicismo romano. Las iglesias protestantes están creciendo en América Latina, y no solamente en América Latina, inclusive en Europa y en África. Esto significa que la doctrina de la Iglesia Católica está casada con la estructura. Es una estructura tan fría, tan medieval, que en la época posmoderna no tiene poder ahora, porque en la psicología social del hombre posmoderno le gusta una estructura más liviana, más espontánea, más de fe, más de testimonio. Es por menos eso, de templo y más de calle. Exactamente. Quieren vivir un Dios sin la misa, porque la misa es una estructura tan rígida que pierde esa sorpresa del Dios que sorprende en la gente. Entonces, hay toda una revolución religiosa, un fenómeno religioso en el hombre posmoderno que lo obliga a dejar la Iglesia Católica para buscar otro tipo de fe. Y yo creo que el Papa ha empezado un diálogo ecuménico. Siendo cardenal en Buenos Aires, ya empezó a dialogar con los pentecostales, con los evangélicos, para tratar de parar ese flujo de personas que están yendo a otras posturas. Ahora, padre Federico, si bien no se puede juzgar a la iglesia por unos escándalos, Marcelo decía, el señor embajador Marcelo Fernández Córdoba decía, pero si sumamos todos los sacerdotes y vemos cuántos sacerdotes o han estado involucrados en estos actos de transgresión a la ley e inmorales, realmente el indicador puede ser pequeño. El tema es que cuando un civil infringe en este tipo de delitos se va a la cárcel. Y el tema es que el tratamiento que se ha dado de pronto desde la iglesia vende la percepción de protección a estos sacerdotes porque los reubican, los protegen, etcétera, etcétera, y no se sanciona. Y en este tipo de cosas no basta con la sanción de carácter moral, también hay que ir, está la sanción de carácter legal. El mismo Cristo, cuando tuvo la moneda, dijo darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si se infringe las leyes de los hombres, la sanción debe ser a través de las leyes de los hombres. Padre. Yo la primera cosa que diría es que en esta situación la Iglesia tuvo que improvisar, porque nunca... ¿Con la designación del Papa Francisco? No. Con el tratamiento de los casos de estos problemas, pedófilos en este caso. Primera cosa, creo que hay que ir a la raíz. Si analizamos en el fondo, creo que se puede decir con verdad
que la Iglesia Católica en Estados Unidos tenía una altura moral y era un peso tan fuerte que efectivamente tuvo enemigos que dijeron ¿dónde la podemos atacar? Y encontraron el lugar, y en ese lugar sí que encontraron dos cosas: realidades y, segundo, fantásticos Resultados mediáticos. fantásticos beneficios para cantidad de abogados que han vivido precisamente de las grandes cantidades que han pedido a la Iglesia por todavía sacar más a la luz cosas que en el fondo no son, diríamos, para publicitar. Entonces creo que por parte de la Iglesia hubo una primera forma que era intentar ayudar al sacerdote pensando que era pequeño el escándalo, pensando que sí que se podía convertir y cambiar de vida. Esto no salió bien y ahí creo que es donde se dio pie a este inmenso escándalo que en el fondo le estalló al Papa Benedicto XVI, pero viene de años anteriores. Entonces en este momento, si nosotros miramos, decimos, la Iglesia ha tenido y tiene todavía que sortear, y lo hará el Papa actual, este tema, como lo ha dicho, no hay punto de retorno, no hay por qué perdón y olvido, sino que las leyes, tanto eclesiásticas como civiles, deben de ser cumplidas a rajatabla. Es decir, va a haber en ese sentido una gran... se va a sincerar la situación y se va a tomar medidas. Ahora, esto... Perdón. Perdón, padre. Pero yo me atrevería a decir que nadie puede olvidar que ya Juan Pablo II, y muy especialmente, varias veces, creo que son 3, si mal no recuerdo, Benedicto XVI. Benedicto XVI ha pedido perdón de una manera muy patente y con palabras de una humildad enorme. Pero ese perdón que de pronto la ciudadanía del mundo, no solo la católica, sino la ciudadanía del mundo, porque, a ver, seamos francos, en este tema de las denominaciones, de las religiones, hay religiones que también quieren bajarse a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica también quiere más feligresía, y en algunas incluso terminamos en juegos de diezmos. Seamos francos en ese sentido, no estoy hablando de la Iglesia Católica, sino estoy hablando en generalidades. Pero casualmente esta coyuntura plantea ciertas reformas que son necesarias al interior de la Iglesia Católica. Y diferenciemos un poco, Marcelo, señor embajador Marcelo Fernández de Córdoba, perdón por irme del protocolo, Marcelo. No, encantado. Teníamos o venimos de 2 papas que son más bien complementarios. Juan Pablo II, un personaje, líder, carismático, que emanaba santidad, que se acercaba al pueblo, que lo que mismo que usted decía en cuanto a las grandes multitudes que querían irlo a ver, porque había de por medio la fe. Pero por un punto, Juan Pablo II, por estar muy cercano al pueblo, descuidó la estructura de la Iglesia, y en la estructura de la Iglesia, cuando dicen que el gato no está, los ratones hacen fiesta, con el perdón del ejemplo y de la metáfora, comenzaron a evidenciarse todo este tipo de cosas y no se tomaron soluciones. Sí se pidió perdón, pero no se tomaron decisiones firmes. Viene el Papa Benedicto XVI con otro tipo de perfil, un perfil más académico, un perfil, no digo que Juan Pablo II no haya sido teólogo, pero él profundizó mucho en el tema de teología, en el tema de estructura interna, etcétera, etcétera. Entonces terminamos diciendo es que se requiere un papa con ambos perfiles. Es decir, los 2 papas son 2 orillas de un mismo río. Francisco, el Papa Francisco, ¿cumple estos 2 perfiles? ¿Tiene esas 2 orillas del mismo río para emprender estas reformas que la Iglesia necesita y requiere? Bien, creo que el planteamiento está muy claro, pero yo creo que hace falta hacer una aclaración que en esto el padre San Felipe puede corregirme un poco. El Papa Ratzinger no descuidó estos temas. Él los trató y durísimamente. Abrió la posibilidad de que los sacerdotes sean juzgados por las leyes civiles. Echó unos cuantos sacerdotes sin mayor bulla, ¿no? Reformó internamente muchas de las disposiciones de los trámites internos de la Iglesia. Eso no es un poco desconocido, pero esa es la verdad. Y yo creo que en eso la falta de ser un papa con gran vocación de comunicador, que no lo es, ¿no?, le dejó que realmente su actividad en este campo quedara un tanto desconocida.
Evidentemente, dejando esto a un lado, porque yo creo que seríamos muy injustos al decir que el Papa no se ha hecho Ratzinger nada. no ha hecho nada. No, eso sería injusto, no creo que sea así. Inclusive conociéndolo a él lo conocí, yo tuve oportunidad de estar muchísimas veces con él antes de que sea Papa, cuando era cardenal. Y muy cercano a Juan Pablo II. Muy cercano a Pablo II. Y quiero mencionar algo porque estamos resaltando solamente a Francisco en determinadas cosas y nos olvidamos del Papa Ratzinger. Yo lo conocí al Papa Ratzinger en esa época cardenal, era uno de los 3 cardenales más poderosos dentro de la curia romana, apenas había llegado y descubrí una cosa que es interesante, que lo cuento como anécdota. Si yo quería hablar con el cardenal Ratzinger, ¿qué es lo que tenía que hacer? Estar más o menos en la plaza de San Pedro entre las 10:30 de la mañana a las 11 de la mañana, que para mí era el único cardenal que llegaba caminando a pie a sus oficinas en el Vaticano. Obviamente no tenía un metro para llegar al Vaticano porque debe haber vivido a unas pocas cuadras, pero iba a pie, con una sencillez única en que obviamente, claro, nos conocíamos, conversábamos y se podía conversar con él. Entonces yo creo que lo que le ha ocurrido al Papa Ratzinger es un poco de falta de comunicación en estos aspectos. Ahora bien, yo creo que, dada la situación de la Iglesia, es muy cierto que sería fabuloso una combinación de los 2 papas. El Papa Juan Pablo II, este gran comunicador, ese hombre que nace detrás de la cortina de hierro, hay que ver ese origen. Que no podemos hacer abstracción de ese hecho histórico. De ese hecho histórico. Y es interesante que estos 3 papas tienen orígenes muy interesantes. Ratzinger, de muchacho, es miembro de las juventudes hitlerianas, nazis, que es algo que se le ha achacado, como que no queremos entender que quien no era que muchacho que no era de las juventudes nazistas, pues era prácticamente expatriado de todo, entonces tenía que serlo. Y el Papa actual, que vive una época de convulsión en su país, que es la época de la dictadura, y vive después de la dictadura. Entonces, son tres papas que tienen perfiles en sus orígenes. Pablo II, polaco, efectos de la Segunda Guerra. El otro papa también efectos de la Segunda Guerra, pero alemán. Y entonces de ahí viene la gran síntesis teológica que tiene. Es el teólogo, es el intelectual por excelencia. No es el que busca hacer un apostolado a través de una prédica, digamos, popular. Él escribe sus libros, que es otra cosa. Y el Papa actual, que nos da un gran ejemplo de humildad y de vida. Con preocupación escuché un poco la introducción, el reportaje, dándole una extensión mucho más allá de lo que se le debía haber dado a estas acusaciones contra el Papa por parte de acusaciones de no haber hecho lo suficiente en la época de la dictadura militar. Tenemos que, en primer lugar, lo único que existe es que el Papa sí intervino en favor de estos 2 sacerdotes. Obviamente él, de acuerdo con palabras de él, hizo lo que pudo, de acuerdo con las circunstancias en que él vivía, y de hecho no es que estuvo acusado y que la justicia argentina hay un error. Lo convocaron a una audiencia. Le convocaron a una audiencia a que informe, a que dé lo que él conocía. Y uno de esos sacerdotes incluso salió aclarando el tema ya. A esto tenemos que unir a otra cosa que es muy interesante. No nos olvidemos que el gobierno argentino, de acuerdo con lo que se conoce, intentó desprestigiar a su cardenal para que no sea elegido papa, a través de recoger estas acusaciones y presentarlas oficialmente dentro del Vaticano. En fin, yo creo que con él puede darse una combinación, yo no diría de 2 papas, sino de 3. Juan Pablo II, el gran comunicador, el teólogo, y el ejemplo de vida que él da. El testimonio. Es el testimonio de él, que es otra cosa fundamental. Y ese es un punto. Y con eso vamos a regresar, Marcelo. Esa es una cosa fundamental. Con eso vamos a regresar. Tengo que irme a un corte, pero dejo planteada la pregunta, y perdona Mayetensi por romper el orden, porque voy a regresar con el padre Federico Sanfeliu. No sé si la pronunciación fue buena, Sanfeliu. Cuando se le preguntó al Papa Juan Pablo II, ya en el ocaso, en la parte final de su papado y también de su vida, dice: Papa, ¿por qué no abdica? ¿Por qué no renuncia? Porque usted ya no tiene la energía suficiente. Él dijo algo que a mí por lo menos me llamó la atención y a mí me impactó. Porque Jesucristo jamás se bajó de la cruz.
versus o contrapuesto con lo decidido por el Papa Ratzinger, que más allá de la fe, tomó una decisión diciendo: mis energías no me dan para emprender las grandes reformas. Le planteo esa inquietud y regresamos con aquello. Sigan en Pulso Político. Venimos luego de esta primera pausa. Yo tengo una teoría. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Esto es Pulso Político. Estamos hablando hoy en esta mesa de Pulso Político. Tenemos al padre Federico Sanfeliu, a Yatensi Bonilla y al embajador Marcelo Fernández de Córdoba, quien fue embajador del Vaticano por el Ecuador, conversando en esta tertulia de Pulso Político. El día de hoy no estamos hablando de política, aunque hay ingredientes políticos, por cierto, sobre la designación del Papa Francisco, sus orígenes latinoamericanos y esta influencia. Les he planteado una pregunta, padre Federico. Cuando se le preguntó a Juan Pablo II por qué no renunciaba para dar oportunidad a alguien que tenga la energía, él actuó con base en la fe y dijo: Jesucristo no se bajó la cruz. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, reconoció su falta de energía y dijo, y dio a entender: esto no es un problema de fe. Este es un tema que se requiere de energía para poder emprender grandes reformas, donde él había encontrado problemas muy estructurales y serios y profundos dentro de la Iglesia Católica. Padre Federico. Mire, en este momento estamos jugando con nuevos datos que no se tenían antes. Y es la prolongación de la edad de la gente mayor. Los papas morían naturalmente con la, diríamos, la edad en que morían los personajes medios. Y por lo tanto, muy difícilmente un papa pasaba las edades de los 70 y tantos, 80 y tantos. Este es algo que pilló desprevenido, diríamos, a el cuadro de sucesiones en la Iglesia Católica. Le pongo un ejemplo y me entenderá. Los jesuitas, el general de los jesuitas, hasta el padre Arrupe, éramos una orden que teníamos un general durante toda la vida, hasta la muerte. Cuando el padre Arrupe asume, la compañía se plantea el tema y llegamos a una conclusión que sienta un precedente en la Iglesia. Será general el que venga detrás o en cualquier momento, aquel que lo pueda ejercer con plena capacidad. Es no ad vitam, sino durante el tiempo que permita que su vida sea útil y capaz de llenar el cargo que tenía. Si me permite interrumpirlo, padre, para una precisión, sí. Sin embargo, de aquello igual, el Papa Francisco tiene 76 años, es decir, si determinamos una vida útil en ese sentido, va a tener poco tiempo como para emprender las reformas. Esta es una cuestión que hay que ver, porque tampoco podemos decir que Benedicto XVI no estaba en capacidad de ejercitar, diríamos, el pontificado. Pero creo que la validez está en que el Papa sí que ha visto que, dada la magnitud de los temas que le han explotado en la mano, rehacer y reorientar la Iglesia, está pidiendo, me parece a mí, dos cosas. Primero, una enorme capacidad de repensar el papel del sumo pontífice, cómo eso tiene que ser recibido en la Iglesia, donde tenemos una Iglesia donde las mentalidades de un país o de una zona son muy diferentes de la de otro lado. Si aquí no se toman estas medidas, la cosa no marcha adelante y hay dificultades, como nos acaban de decir. Sin embargo, acá pueden causar escándalo. Hace falta un repensar, haría falta tal vez un concilio, y eso el Papa dice: yo no estoy en capacidad de plantear este tema.
sobre todo porque... Pero plantearlo lo planteó, a lo mejor de instrumentarlo. Perdón, ese es el tema. Que en estos momentos el que haga esa planificación tiene que acompañarla lo más que pueda. Y si no lo hace el sumo pontífice, puede ser que la cosa quede abortada. Ok, ese es el tema. Eso me lleva a otro tema, y voy ahora sí donde Yatensi, sin perjuicio que después Marcelo Fernández creo que quería opinar sobre la misma inquietud que le planteé al padre Federico Sanfelio. Benedicto XVI no se sintió con las energías de implementar las reformas, las dejó planteadas. Ahora, el tema es, se escoge un papa latinoamericano, jesuita, para que emprenda las reformas. El hecho de que sea latinoamericano y el hecho de que sea jesuita, ¿tiene un mensaje especial para efectos de implementar esas reformas, Yatensi? Bueno, hay que ver qué es lo que realmente pensaban los cardenales cuando lo eligieron. Pero si especulamos un poco, yo creo que sí. El hecho de que sea jesuita tiene una formación muy especial. Yo creo que hay que recordar que la compañía nace en el siglo XVI con el famoso Ignacio de Loyola, un militar español, para hacer reformas a la Iglesia católica como contrarreforma a los protestantes. Y también hay que ver que el hecho de que sea latinoamericano, estamos hablando de que es el continente donde hay mucha experiencia católica. Cuando el catolicismo está decayendo en otros continentes, en América Latina tiene una fuerza fuerte, aunque también tiene grandes inconvenientes, por lo que decía antes, con la aparición de los protestantes en América Latina. Pero yo creo que la reforma que puede emprender este Papa Francisco I no va a ser de fondo, me atrevo a decirlo por qué. Se necesita una reforma de fondo, y una de ellas es aplicar bien el Concilio Vaticano II. Una crítica fuerte es que el Concilio Vaticano II, que es un gran concilio innovador y renovador, no ha sido bien asentado en el mundo. Y se esperaba que Juan Pablo II o el Papa Benedicto XVI implantara bien los cambios que se hizo en el Concilio Vaticano II. Esas encíclicas son preciosísimas. O sea que el concilio no está aplicado bien. Y se espera que este Papa lo aplique. Pero de fondo se espera cambios doctrinales. Un ejemplo, se habla mucho de la ordenación presbiteral de la mujer. Es un tema que dentro del catolicismo se plantea mucho, y más en las congregaciones femeninas. El matrimonio para los sacerdotes. El matrimonio para los diocesanos inclusive. Entonces eso es un cambio de fondo, cosa que no lo va a plantear. Este Papa sí es conservador y ortodoxo. Lo que se espera de él es más luchar por los derechos humanos. E inclusive ya lo dijo, va a dar un voto preferencial por los pobres, pero que cambie puntos doctrinales como el matrimonio de los sacerdotes, como la ordenación de las mujeres, e inclusive que haga cambios en los 21 concilios ecuménicos en cuanto a doctrina pura de la unión hipotética de Cristo, la Trinidad. Eso no lo va a cambiar. Entonces yo creo que la reforma es más en cuanto a disciplina moral de algunos sacerdotes, pero no va a ser un cambio mucho más allá que es lo que esperan los católicos. El tema de la ordenación de la mujer es un tema que está candente dentro de las congregaciones femeninas. Ok, vamos a donde Marcelo, de nuevo, Marcelo Fernández de Córdoba. Papa jesuita, Papa latinoamericano, pero por otro lado ha llamado la atención, y esto a mí particularmente me llama más la atención, es que el mundo entero se le ha generado una gran expectativa y ha quedado sorprendido de la sencillez del Papa, de la humildad del Papa, de esa cercanía del Papa con la gente. Y daría la impresión entonces que antes no hubiera existido esto. Marcelo. Bueno, en realidad es así. Este Papa crea una expectativa tremenda con su forma de ser, con su vida. Es un Papa que empieza sorprendiendo a todos desde que escoge un nombre. Escoge el nombre de Francisco. Es importante. Que eso yo lo veo que hay una doble alusión, aunque la prensa solamente ha mencionado en una parte. De San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, el santo pobre de la Iglesia Católica, el santo que en la Edad Media pues transforma las estructuras de esa época, el santo que ama a los animales, que ama a los pobres, que puede conversar con los animales y que puede conversar con todas las personas que están alrededor. ¿Y la otra connotación? La otra connotación que nos hemos olvidado es San Francisco Javier.
y el padre San Feliu puede decirnos, para los jesuitas San Francisco Javier es uno de los santos principales, y que jesuita que no haya sido inculcado en esa visión misionera de San Francisco Javier, es el patrono de las misiones, por algo fue a establecer misiones en la India, fue a establecer misiones en el Japón, y iba a pasar a la China y murió frente a la China, si no me equivoco, ¿no? Entonces yo creo que el Papa está pensando las dos cosas, aunque solamente nos hemos fijado, porque claro, tiene más impacto la humildad, tiene más impacto el acercarse a los problemas sociales, ¿no? Pero el otro que es ese magisterio, ese apostolado, el salir en misión, esa es otra cosa que ese ministerio. Ese ministerio el Papa lo va a hacer. Yo pienso que por ahí van las cosas dentro de esta lógica. Hay una gran expectativa. Vamos a ver, ojalá esa expectativa al menos sea llenada en algunos de los aspectos. Y yo quisiera volver un poquitito al hecho de la comparación anterior de Juan Pablo II, que dice Cristo no se bajó de la cruz, y Ratzinger dice no, es mejor que venga otro. Yo creo que hay que analizarlo también desde un punto que son dos papas que vienen de situaciones distintas y tienen una mentalidad distinta. Juan Pablo II es el papa el hombre que se forma luchando contra el comunismo, una lucha feroz contra el comunismo. Es uno de los actores que derriba el comunismo. Para mí es uno de los actores principales que derriba el muro de Berlín. Es decir, está acostumbrado a luchar contra la adversidad. El otro papa, el papa Ratzinger, es el teólogo, es el pensador, y es el alemán, el nórdico, que siente una responsabilidad frente a lo que sabe que está delante de él y que ve que no puede llenar como él quisiera el desafío que tiene frente a sí. Y entonces él ve y es responsable de eso, dice, si yo me quedo, esto va a ser peor. Yo tengo que dar paso para que se pueda encontrar una persona que esté en la capacidad y que tenga los méritos suficientes y esté adornado por las virtudes adecuadas para enfrentar a lo que yo ya no tengo fuerzas. Eso es típico de un nórdico, eso es típico de un alemán, que cuando ve una cosa, él ve el objetivo final, y si él es el estorbo, se quita, ¿no? Entonces yo creo que los dos papas en su mentalidad actuaban absolutamente de acuerdo con su conciencia. Y no podemos dejar de reconocer que por más papas que sean, siguen siendo hombres, viviendo en la fe. Siguen siendo hombres, evidentemente. Ahora, padre Federico, aquí se ha hablado mucho, y Marcelo lo trae a colación, dice, bueno, es que tenemos que ver la connotación, porque el nombre también, Francisco, San Francisco de Jesús, el pobre dentro de la iglesia, de penitencia incluso, y el patrono de las misiones, el santo Francisco Javier. Y Yatensi menciona, no creo que va a hacer grandes reformas, pero sí se ha generado mucha expectativa de establecer más bien una orientación hacia los derechos humanos. De ahí que haberse autodenominado obispo de Roma, ¿tiene un mensaje específico? Totalmente. El Papa lo que ha hecho en todo momento, es decir, se presentó y esa noche de su presentación es clave. Se presentó como el obispo de Roma y ha querido en todo momento hacer valer que si él es algo más, es porque es el obispo de Roma. El obispo de Roma es el primado de Occidente. El primado de Occidente es el Papa de la Iglesia Católica, el padre de la Iglesia Católica. Y importante, permítame, un gesto ecuménico que muy poca gente ha podido entender. En la Eucaristía de su asunción como obispo de Roma, con las consecuencias que hay, se acercó el patriarca de Constantinopla y comulgó. Que esto dogmáticamente es romper lo que fue el cisma de Occidente, de Oriente, que es el gran cisma que verdaderamente dividió incomprensiblemente toda la Iglesia. Y esto es un paso fundamental. Y por otra parte, habríamos mucho que hablar de las presencias o las disminuciones de la Iglesia Católica, porque creo que en estos momentos la amplitud doctrinal que tiene la Iglesia Católica permite la posibilidad de que haya
muchas maneras de entonar un mismo credo, cosa que no hay que presentarla como una oposición, sino como una suma. ¿Una acotación para regresar al padre, al padre Federico? Sí. Bueno, usted menciona, padre, que la Iglesia Católica tiene muchas posibilidades doctrinales, pero también es muy estructurada y también cierra posibilidades. Mire, lo que dijo Ratzinger cuando era cardenal, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Estaba repitiendo una famosa expresión de San Cirilo de Jerusalén. Esto tuvo muchas polémicas para un diálogo ecuménico. Uno de los problemas grandes que tuvo Benedicto XVI fue la no tuvo vocación para el diálogo ecuménico universal. Porque cuando él fue cardenal, dijo esa expresión, que tuvo muchos problemas. Hay que recordar, cuando dijo, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y cuando fue papa, dificultó mucho un diálogo abierto. Yo creo que hizo lo correcto en renunciar para que venga un papa y pueda entablar un diálogo más abierto, universal, con la familia cristiana y también con otra postura religiosa. Hecha esa acotación, padre Federico. De momento, yo me atrevo a pensar que el Papa Benedicto XVI es demasiado buen teólogo para presentar eso como un punto final último, porque esa no es la posición de la Iglesia. Bueno, eso es el famoso Domino Jesús. Bueno, nosotros tenemos que continuar con el programa, vamos a ver el otro reportaje y vamos a ver el tema del origen del Papa latinoamericano. Algunos quieren enfocar el tema de la presencia del Papa latinoamericano como una especie de éxito político para Latinoamérica o de injerencia política de la Iglesia por el Papa latinoamericano. Veamos qué hay o qué puede existir por que el Papa Francisco sea latinoamericano. Veamos el reportaje y regresamos con más de Pulso Político. Siendo el primer papa sudamericano y el primer jesuita que ocupa esta dignidad, el nombre de Jorge Mario Bergoglio o el Papa Francisco generó polémica incluso antes de que asuma el papado oficialmente. Y es que más allá de que el sacerdote bonaerense sea vinculado por algunos sectores con la dictadura argentina, se trata de un personaje que desde que comenzó su función como líder máximo de la Iglesia Católica dio muestras de la manera en la que podría ejercer su pontificado. Hay algunos gestos que identifican al Papa como un personaje de mayor sentido popular. Su presencia y su misión, su servicio a la Iglesia va a determinar la vida, el presente, el futuro de toda nuestra realidad mundial. Esto incluso podría significar un complemento para los gobiernos progresistas de América Latina, pues Bergoglio ha manifestado su intención de trabajo por los más necesitados. Además, es un papa de América Latina. Por consiguiente, hay una mejor perspectiva de que comprenda a los países del sur, no solo América Latina, sino a los países del sur, en sus condiciones, en su situación, en los grandes problemas que tiene que solucionar. A nivel de los pueblos latinoamericanos va a haber un desarrollo, por supuesto que vamos a vivir un desarrollo muy armónico, muy evangélico. Pero en este contexto, según el historiador Juan Paz y Miño, el Papa Francisco, al ser latinoamericano, se enfrenta a retos muy importantes, como por ejemplo en el tema de las Islas Malvinas. Siendo argentino, ¿cuál será su definición hacia el futuro? La presidenta Cristina Fernández le ha invitado a que sea un intermediario, una especie de figura clave para la negociación entre Gran Bretaña y Argentina. Hay que ver cómo asumirá el Papa esa posición. Por su parte, la comunidad jesuita en el Ecuador se muestra satisfecha con lo que significa este nuevo reto para la Iglesia Católica al asumir la responsabilidad de dar guía en el campo espiritual y moral, según dicen, a las sociedades de América y de todo el mundo. Y por lo tanto, tiene que ver con toda la actividad de nuestros pueblos. Podemos decir que dentro de esa perspectiva, necesariamente tendrá que se va a dinamizar la vida de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos, de toda la actividad sociopolítica, religiosa, moral, social, etc. La Iglesia tiene pues que conjugarse filosóficamente con aquellos sectores que tampoco están de acuerdo con creencias religiosas o no las tienen. Y sin duda el Papa va a tener que afrontar muy a fondo el problema de la corrupción y de las denuncias sobre, por ejemplo, la pederastia. En eso requieren unas posiciones muy fuertes.
Por ahora, lo que sí se puede observar es que al parecer existe una coincidencia histórica entre la elección del nuevo Papa y la reivindicación que para muchos actualmente atraviesa América Latina. Sobre la obra del Papa Francisco y su posición frente a temas críticos se sabrá con el tiempo. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, como ven en el reportaje, y aquí damos libertad para que los reporteros también introduzcan sus pensamientos, muchos creen que el Papa va a tener injerencia política, incluso mencionan el tema de las Malvinas. Yo particularmente no creo, pero planteo la pregunta a ustedes que son mis invitados y los panelistas, porque más allá del tema de ser latinoamericano y del tema de las Malvinas o de temas políticos, yo creo que más bien se va a encontrar con ciertos temas que no tienen que ver con política, sino también con cuestiones de fe y doctrina de la Iglesia Católica, como por ejemplo el tema del aborto, como el tema del matrimonio de las personas del mismo género, y ahí a lo mejor sí puede haber un encuentro, un encontrón o una confrontación entre la doctrina de la Iglesia y la posición de determinados gobiernos latinoamericanos. Comienzo con Marcelo Fernández y luego con el padre Federico. Yo creo que se está interpretando mal, porque fundamentalmente para mí el Papa, este Papa y cualquier Papa, tiene en mente lo que es la fe. El Papa va a dar orientación fundamental en principios básicos de la fe. Ahora, evidentemente que estos principios básicos, esta orientación doctrinaria hacia los católicos y obviamente también hacia los no católicos, si son hombres de buena voluntad, como se manifiesta, esta orientación puede topar determinados aspectos, como bien lo has mencionado hace un momento, que pueden tener injerencia política. Esto lo va a hacer, pero no creo que lo haga con nombres y apellidos, sino simplemente una directriz general. En el caso, por ejemplo, la Iglesia, para mí es claro, la Iglesia no puede cambiar dogmas o principios fundamentales. La Iglesia no va a aceptar el aborto, yo no creo que va a aceptar jamás el aborto. No va a aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, para poner dos ejemplos. Y si hay países en que se dan leyes que favorezcan a esto, el Papa va a hablar. Pero va a hablar por los principios doctrinarios. Y si eso cae dentro del campo político, pues caerá. Y esto, me atrevo a decirlo, pues si analizamos cuál ha sido la situación del actual Papa cuando era cardenal frente a los dos gobiernos últimos de Argentina, el que ha sabido enfrentarlos duramente sin mencionarlos. Ninguno de los discursos del cardenal, del arzobispo de Buenos Aires, mencionaba ni al presidente ni a la presidenta. Pero se sentían tan aludidos que en determinado momento dijeron que el arzobispo de Buenos Aires era el jefe de la oposición. Entonces hay que mirar la cosa desde un punto de vista real. La Iglesia fundamentalmente es fe, que esa fe se traduce en el hombre, en un modo de vida, en principios fundamentales que se debe enseñar. Si eso se atenta, el Papa va a hacerlo, pero no va a ser en un plano general. Sino en defensa de los principios de la doctrina y de los dogmas. Obviamente. El caso, por ejemplo, de las Malvinas, que a mí me parece de muy mal gusto de la presidenta argentina plantearle al Papa en estos momentos, algo en lo cual el Papa no se va a pronunciar. Y en esto creo que no me voy a equivocar. El Papa no va a intervenir en un problema de un país con otro país, si bien es cierto, en un país de su país, en cuanto a nacionalidad, en cuanto a religión, es su país, porque la mayoría argentina es católica, frente a otro país en que la mayoría no es católica. No va a intervenir en un tema netamente, a más allá de decirles resuelvan el problema. Y de convocar a la paz. Pacíficamente, conversen, no va a ir más allá de eso. Es decir, que para mí fue de muy mal gusto tratar de aprovecharse, después de ponerlo en una situación incómoda. Después de haberle negado 14 veces entrevistas al arzobispo de Buenos Aires, y quien apenas le pide una entrevista, la presidenta le concede la entrevista. Y la primera entrevista con la Papa. Primera entrevista. Sí. Entonces hay aspectos muy interesantes, ¿no? Sí. Ahora, padre, usted quería acotar algo a este tema. Así es. Mire, y aquí hemos hablado de jesuitas. Los jesuitas tenemos un compromiso fe-justicia. El Papa se ha manifestado desde el principio por una situación de este mundo injusta, donde los pobres en países ricos que nos permiten vivir maravillosamente, maravillosamente no, nos permiten suficientemente bien, y donde efectivamente hay los
multimillonarios junto a la gente más pobre. Lo que no se puede dudar es que el Papa, el aspecto de retar a que nuestras sociedades sean más justas, lo va a tratar y de primera, porque es necesario detener lo que está ocurriendo en nuestro mundo. No puede ser que nosotros todavía acá, entre nosotros, un país tan rico, no puede ser que una Venezuela, por citar cuestiones que estén pasando grandes calamidades o por lo menos no se viva con bienestar, con la abundancia que hay de bienes. Esto creo que es un tema que no se puede discutir, lo ha dicho ya el Papa y lo va a tratar. Ahora, y segundo, sí, por favor. Perdón, hasta ahora nosotros no hemos recordado que el Papa Benedicto XVI le dejó un legado, que son unos documentos que hay que leer y que ellos mismos, por sí mismos, trazarán prioridades importantes que tal vez nosotros aquí ni siquiera hemos hablado demasiado, con perdón, de dogma, cuando creo que estamos olvidando que cada vez más la Iglesia nos hace ver que ser creyente es vivir humanamente, solidariamente, preocupados por los demás. Y esa es, me parece a mí, la gran oportunidad que ha de tener el Papa. Dure mucho o poco. Ya, pero, cambiar el tono de fe. Yo, pensando en la Semana Santa, lo he dicho y lo he escrito. ¿Estamos a vísperas? Nuestros hermanos que van a ir a la procesión con sus curuchos, con sus cruces, tienen que aprender la nueva manera de vivir el Evangelio, que es mucho más fraternal, que es cantar cantos muchos más hermosos, que es pensar que usted con su cruz está representando tal vez a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su modo de vivir, cosa que generalmente no lo tratamos. Nos quedamos en el terreno de los arrepentimientos hasta mañanita. Ok, permítame plantearles otras inquietudes. Usted dice el tema de la gran inequidad y Latinoamérica. En Latinoamérica ha existido una gran inequidad, ¿no? Y en el mundo entero, pero estamos hablando en este momento de Latinoamérica. Y para poder romper esa gran inequidad que genera pobreza, por cierto, y una falta de solidaridad tremenda, evidentemente se requiere de políticas públicas. Y las políticas públicas las implementan los gobiernos. Así es. Y en ese sentido, entonces, dice, el Papa lo va a tratar de primera. Entonces, y hablamos de un Papa jesuita, y la comunidad jesuita no es una comunidad de templos, es una comunidad de calle. Sí. En ese sentido, mi querido padre Federico Sanfeliu, significa entonces que dentro de la agenda del Papa es generar esa gran sensibilidad y conciencia en los gobiernos para luchar contra la pobreza. ¿Y de qué forma entonces? Acercarse en términos prácticos a romper ese cordón, ese gran cordón de pobreza que existe en Latinoamérica, en el mundo, pero estamos hablando de Latinoamérica. Así es. Pero creo que lo que hemos de decir es que la voz del Papa, cuando se dirige a el pueblo de Dios, es una voz que es escuchada, pero muchas veces son un pueblo maniatado. Pero cuando se dirige a un presidente que le va a visitar, le puede preguntar, oiga, ¿y cómo están los pobres en su país? ¿Y cómo está la libertad en su país? Una guía de fe, una guía moral. No, es que así es. Y esa es, creo que, la gran novedad que este Papa puede traer. Que sus visitas no serán visitas meramente para enfervorizar, sino visitas para obligar en alguna manera a rectificar. A reflexionar sobre todo. Voy donde Yatensi, porque ya me quedan apenas creo que 2 minutos y quisiera también, me queda 1 minuto, ya me llama la atención. El padre Federico dice, deja un gran legado, pero más allá del legado que deja también hay unos informes de los famosos cardenales 007 y que ese informe iba a ser entregado al Papa Nuevo. Y el Papa Nuevo tenía que leerlos y seguramente va a tomar decisiones al respecto. Yatensi. Bueno, nadie conoce bien estos informes. El contenido nadie lo conoce. Nadie lo conoce, pero tiene que ver con la corrupción que hay en el Vaticano. Y entonces tenemos que ya uno sospecha que es. Pero yo creo que esto realmente va, si el Papa ejerce un control,
ejecuta, sanciona y toma decisiones fuertes, sí va a ser inclusive algo positivo para la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica quiere testimonio, quiere justicia, quiere ejemplo en la vida clerical. Y yo creo que el mundo quiere ver un papa que tenga la valentía de sancionar, de castigar, de denunciar, y eso va a caer muy bien al testimonio, porque ahorita está muy en juego la credibilidad de la Iglesia Católica en el testimonio personal del sacerdote. Entonces yo creo que el Papa debe hacer lo correcto acá. Gracias, Tensi, gracias, Marcelo. No sé si querías opinar algo al final, algo breve. Sí, algo muy breve, uniendo un poco con lo que acaba de decir el padre Sanfiliu. Yo creo que el Papa, a más de lo que acaba de decir el padre Sanfiliu, ya nos ha dicho varias cosas de orden político. Hay mensajes, hay que leer el primer mensaje y hay verdades que están dichas que hay que leerlas. Este rato me viene en mente solamente una frase, cuando dice la envidia, cuando dice la envidia, el odio y la soberbia ensucian a la humanidad. Hay un mensaje político atrás de eso, porque él está hablando en la presencia de 132 jefes de Estado, que muchos de los cuales pueden estar cayendo en esas tres sentirse destinatarios de ese mensaje. Y eso es un mensaje político. Gracias, Marcelo Fernández de Córdoba, gracias, Yatensi Bonilla, gracias, padre Federico Sanfeliu, por haber participado en esta mesa de Pulso Político para hablar sobre la esperanza de este Papa latinoamericano, el Papa Francisco. ¿Será él quien emprenda una gran reforma de la Iglesia Católica? ¿Y qué efecto va a tener esto en la vida mundial? Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y los espero el próximo domingo para seguir tratando temas de interés. Un fuerte abrazo. Influencia, incidencia en la geopolítica. Bueno, para analizar sobre estos últimos acontecimientos en cuanto a la designación de Francisco, esperanza para las Américas, hemos invitado a los siguientes personajes. Marcelo Fernández de Córdoba, doctor en jurisprudencia, diplomático de carrera con más de 40 años de servicio, ex embajador del Ecuador en el Vaticano. Federico Sanfeliu, jesuita, exdirector de pastoral de la Universidad Católica del Ecuador, miembro del equipo pastoral jesuita de Solanda. Yatensi Bonilla, PhD en teología, escritor y catedrático universitario, vicepresidente de Semisud, institución educativa cristiana pentecostal. Bueno, le damos la bienvenida entonces a nuestros invitados, tanto a Marcelo Fernández de Córdoba, a Yatensi Bonilla, ya por fin lo pronuncié bien, siempre he tenido complicaciones con tu nombre, sobre todo en el acento, y a Federico, al padre Federico Sanfeliu. Muchas gracias, caballeros, por estar en este programa, el domingo 24 de marzo, para tratar este tema tan importante para el mundo y para la Iglesia Católica, evidentemente. Los invito entonces a ver un reportaje que hemos preparado que nos sirve para abrir este análisis y este debate. Veamos. Jorge Mario Bergoglio nació en Argentina en el año de 1936, primogénito de 5 hijos de padres inmigrantes italianos. Cuando terminó la secundaria, Bergoglio estudió y se diplomó de técnico químico, siendo solo a sus 21 años que decidió convertirse en sacerdote. Desde finales de la década de 1960, Bergoglio estuvo ligado a integrantes de la agrupación juvenil de resistencia peronista, Guardia del Hierro, misma que formaba parte de un movimiento que intentaba unir fe y política, conocido como Organización Única de Trasvasamiento Generacional, grupo que en los años 70 estuvo enfrentado con las opciones de izquierda. Fue maestro de novicios en Villa Barilari en San Miguel en 1972, profesor, ex sacerdote, una teóloga, un seglar de una fraternidad laica que en 1976 denunció en el Vaticano lo que ocurría en la Argentina y un laico que fue secuestrado junto con 2 sacerdotes. Bergoglio tuvo una reacción indigna ante estas acusaciones y atribuyó al gobierno el escrutinio de sus actos. El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. En 1998, Jorge Mario Bergoglio ocupó el cargo de arzobispo de Buenos Aires. En el 2001, el Papa Juan Pablo II lo designó cardenal.
En el cónclave del año 2005, Bergoglio como papable fue uno de los candidatos a ocupar el cargo más alto en la Iglesia Católica. Sin embargo, el religioso elegido fue Joseph Ratzinger, convertido en Benedicto XVI. El 13 de marzo de 2013, el cardenal Bergoglio fue elegido sucesor de Benedicto XVI, a las 19:06 del segundo día del cónclave, en la quinta ronda de votaciones. Así Bergoglio fue convertido en el Papa Francisco. Francisco es el primer Papa de América, perteneciente a la Compañía de Jesús, y aunque en el año de 1969 un tejido fue removido de su pulmón, médicos afirman de la Facultad de Teología, consultor de la provincia y rector del Colegio Massimo. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de Argentina, cargo que ejerció durante 6 años. Jorge Bergoglio, durante la dictadura argentina de 1976 a 1983, manteniendo el cargo de provincial jesuita, fue vinculado con los secuestros de los sacerdotes Orlando Iorio y Francisco Yalix. Finalmente, la sentencia judicial lo eximió de cualquier culpabilidad, señalando según las evidencias que la actuación del cardenal no tuvo ninguna implicación jurídica. Sin embargo, Rodolfo Iorio, hermano del sacerdote secuestrado en aquellos años, dice que Bergoglio dejó desprotegidos de la autoridad provincial a los 2 raptados, desarmó las pastorales de Villa Miseria y dejó correr injurias sobre ellos. Varios testigos relataron que su actuación durante el proceso de reorganización nacional como sacerdote con poder político no solo no ayudó, sino que perjudicó a numerosos sacerdotes y laicos secuestrados, torturados y desaparecidos. En abril de 2010, su rol en la desaparición de sacerdotes y el apoyo a la represión habría sido confirmado por 5 testimonios. Un sacerdote, un Bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal. En este domingo 24 de marzo, recordamos, amigos televidentes, una aclaración, hoy no vamos a tratar de política ecuatoriana, ni mucho menos. Vamos a tratar de algo que conmocionó al mundo, sobre todo al mundo católico, primero con la renuncia del Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, y luego la designación del nuevo Papa, el Papa argentino, el Papa latinoamericano, por primera vez un Papa latinoamericano, el Papa Francisco, quien a partir de su entronización ha generado alguna serie de mensajes que ha causado mucha expectativa en la Iglesia Católica y en el mundo también. Unos dicen, este es el Papa que va a emprender grandes reformas en la Iglesia Católica, otros dicen, Papa latinoamericano, tendrá una gran influencia